La casa hambrienta. The Hungry House, Robert Bloch. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño, para Cuentos Extraños, Weird Tales. La casa hambrienta. Al principio eran dos, él y ella, juntos. Así estaban las cosas cuando alquilaron la casa, entonces fue cuando se manifestó. Quizá había estado allí todo el tiempo, esperándoles. En cualquier caso, lo cierto es que allí estaba. No se podía hacer nada, mudarse estaba fuera de lugar, no había ni que considerarlo. Habían obtenido un crédito a pagar en 5 años en muy buenas condiciones, congratulándose secretamente por la baja renta que eso le suponía. Era absurdo ir con ese argumento a la gente, era imposible explicárselo a sus amigos. Además, no tenían a dónde ir, y habían buscado durante meses una casa. Al principio, ni él ni ella querían admitir la realidad de aquella presencia. Pero ambos sabían que estaba allí. Ella lo sintió la primera noche, en el dormitorio. Estaba sentada ante aquel espejo antiguo, cepillando sus cabellos. El espejo no tenía una sola mota de polvo y se veía allí claramente reflejada. La luz estaba encendida, además, aunque era una luz pobre. Al principio creyó que se trataba de una de esas ilusiones ópticas que procuran las sombras o algún reflejo de la luz en el cristal. Una cierta ondulación a sus espaldas que se reflejaba levemente en el espejo. Pestañeó. Entonces comenzó a experimentar eso que suponía era consecuencia del matrimonio, esa peculiar confianza que hacía que su marido entrase sin llamar a la habitación mientras ella se arreglaba. Seguro que era él, a sus espaldas. Habría entrado tranquila y silenciosamente en el dormitorio, sin decir una palabra. Seguramente la enlazaría con sus brazos, para sorprenderla. Eso era aquella sombra en el espejo. Se volvió para mirarle, antes de que pudiera sorprenderla. La habitación estaba vacía. Pero seguía allí el reflejo extraño, en el espejo, seguía teniendo ella la sensación de una presencia a su espalda. Se encogió de hombros, sacudió la cabeza y se miró en el espejo poniendo una cara rara. Sonrió después, porque el espejo tan antiguo, y la luz leve, parecían haber convertido su cara de burla en algo muy raro. Su sonrisa no la reflejaba tal como era, ni reflejaba sus facciones. Claro que estaba un tanto fatigada, las mudanzas cansan mucho. Volvió a cepillar con fuerza su pelo sin pensar en aquello. En cualquier caso, sintió cierto alivio cuando él entró en la habitación. Por un momento pensó contarle aquello, pero prefirió no importunarle con sus cosas, consecuencia probable de la tensión nerviosa. Él era mucho más expresivo. Fue a la mañana siguiente cuando ocurrió todo. Salió del cuarto de baño, donde se afeitaba, con un corte sangrante en la mejilla izquierda. ¿Eso te parece divertido?, preguntó con su tono petulante, de chico malcriado, que la había enamorado. Dime, ¿te parece divertido ponerte tras de mí y empezar a hacer caras en el espejo para distraerme? Mira lo que me he hecho por tu culpa. Ella se incorporó, aún en la cama. Cariño, yo no he hecho nada de eso, dijo. No me he levantado de esta cama para nada. Él sacudió la cabeza con expresión de incredulidad y hasta de enojo. Ya veo, ¿qué ocurre?, preguntó ella apartando las sábanas y sentándose en el borde de la cama. Nada, respondió él en voz muy baja. Nada importante. Creí que estabas haciéndome burla en el espejo, o algo así, creí que había alguien. No sé, todo fue muy rápido. Será cosa de esa maldita luz mortecina que hay en esta casa. Compraré unas cuantas bombillas en el centro. Apretó una toalla contra sus mejillas disponiéndose a salir. Ella respiró profundamente. A mí me pasó algo parecido anoche, le confesó. ¿De veras? Quizás sea por las luces, como has dicho, cariño. Ya, parecía preocupado. Puede que sea eso. Lo veremos en cuanto ponga bombillas nuevas más potentes. Tienes razón. No olvides que vendrá la pandilla el sábado, para la fiesta de inauguración de la casa.
Faltaban 2 días para el sábado. Antes de eso ambos tuvieron ciertas experiencias que les ocuparon la mente y les hicieron pensar mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. La segunda mañana, la del viernes, poco después de que él se fuera a trabajar, ella salió a echar un vistazo por el jardín. El lugar estaba hecho una pena, medio acre de tierra, aquellos árboles con las raíces al aire, las hojas muertas del otoño revoloteando alrededor de la casa. Se subió a un montículo de tierra y contempló desde allí el techo de la casa, que parecía tener por lo menos un siglo. De repente se sintió muy sola. No era porque efectivamente estuviese sola, una terrible sensación de aislamiento la embargaba, incrementada por saber que estaba a media milla de distancia de la casa más próxima, con una pequeña carretera desierta y polvorienta por medio. Esa sensación de aislamiento la hizo sentirse, además, como una intrusa. Como una intrusa en el pasado. La fría brisa, aquellos árboles muertos, el cielo áspero eran cuanto le daban la bienvenida. Pertenecían a la casa. Ella era la extraña, más que nada porque era joven, más que nada porque estaba viva. Sintió todo eso a la vez, pero no pensaba en ello. Reconocer aquellas sensaciones hubiera sido como reconocer que estaba aterrada. Aterrada de estar sola. O, peor aún, aterrada de no estar en realidad sola. Mientras estaba allí, contemplándolo todo, la puerta de la casa se cerró de golpe. Bueno, el viento del otoño, ya se sabe. Aunque se había dado cuenta de que la puerta no se cerró de golpe, como pasa cuando es cosa del viento, sino suavemente. La puerta se había cerrado, sin más. Bah, sería cosa del viento, en cualquier caso. No había nadie en la casa. Nadie que pudiera cerrar la puerta, aun suavemente. Buscó las llaves en el bolsillo de su delantal, pero recordó al momento que las había dejado en la encimera de la cocina. Bueno, no tenía prisa por entrar de nuevo en la casa, había salido para inspeccionar con calma el jardín, y allí estaba, pensando en arreglarlo de manera que cuando llegase la primavera aquello estuviera más presentable. Tenía que medir, calcular, todo eso, y disponía de tiempo más que suficiente para hacerlo. Una tarea necesaria, pero lo cierto es que cuando se cerró la puerta, justo en ese momento, sentía la necesidad de entrar de nuevo en la casa, precisamente por haber tenido la sensación de que algo la había llevado al jardín, algo la había echado de su propia casa. Algo que no podía consentir, bajo ninguna circunstancia, naturalmente. La sensación de que algo ignoto luchaba contra ella, contra toda idea de cambiar las cosas. Tenía que resistir a eso, lo que fuese. Así que se dirigió a la puerta, giró el pomo. Y nada, no consiguió entrar, la puerta estaba bien cerrada. Había perdido el primer round, pero allí estaba la ventana. La ventana de la cocina le quedaba a la altura de la cara y bastaba con que se subiera en una cesta de mimbre tirada en el jardín para que pudiera alcanzar el pollete sin mayor problema. La ventana estaba abierta unas pulgadas, con lo cual podría meter la mano por allí y levantarla del todo. Usó toda su fuerza, no pasó nada. La ventana parecía atrancada. Pero no era así. Antes de salir al jardín la había abierto perfectamente, bajándola luego hasta el nivel en que estaba. Más aún, lo primero que había hecho al llegar a la casa fue probar las ventanas, y todas se abrían y cerraban sin problemas. Usó otra vez toda su fuerza. Ahora consiguió elevar la ventana unas 6 pulgadas más, pero tuvo que sacar rápidamente las manos porque la ventana cayó de repente como la cuchilla de una guillotina. Apretó los labios y sintió un escalofrío recorriéndole la espalda mientras tomaba fuerzas para abrir de nuevo la ventana. Se quedó mirándola. El cristal estaba limpio, transparente, no podía ser de otra manera porque el día anterior ella misma se había ocupado de limpiar los cristales cuidadosamente. Vio a través del cristal que en la cocina todo estaba en orden. Ni una sombra, ni un destello, ni un movimiento, pero solo fue una primera impresión. De repente sí hubo un movimiento, algo que se le antojó obscenamente opaco. Algo,
en suma, que parecía empujar la ventana hacia abajo para que no pudiera abrirla, para cerrársela de una vez por todas. Estaba claro. Algo quería echarla de allí, expulsarla de su propia casa. Al borde ya de la histeria, reparó entonces en que veía su propio reflejo en el cristal entre las sombras ondulantes de los árboles. Claro, no podía ser otra cosa que su propio reflejo en el cristal. No había razón para que cerrara los ojos, ni para que se dejase llevar por el pánico, ni para que llorase. Levantaría la ventana de una vez por todas y se metería en la cocina, sin más cuentos. Lo hizo al fin. Allí estaba, en completo silencio, en total soledad. Nada que la molestase. No tenía por qué llamarle. No había motivo para que le molestara. Tampoco le diría nada de todo aquello cuando volviera. Él tampoco le diría nada. Ese viernes por la tarde, cuando ella se montó en el coche y fue al centro de la ciudad para comprar viandas y licores destinados a la fiesta del sábado, él, recién llegado del trabajo, se había quedado allí dando los últimos toques a la casa, haciendo las reparaciones oportunas, colocando cosas. Aprovechó entonces para subir al trastero las maletas con la ropa de verano. Había que ganar espacio. Por eso abrió aquel pequeño cubículo. Lo primero que vio, al hacerlo, fue el armario empotrado que había allí. En la penumbra. Dejó en el suelo las maletas cargadas con la ropa de verano y encendió la linterna. Vio entonces con mayor detalle las paredes, la puerta del armario. Todo estaba lleno de polvo. Era evidente que nadie había entrado en aquel cuarto trastero desde hacía muchos años. Se acordó entonces de Hacker, el empleado de la agencia que les había vendido la casa. Lleva algunos años sin habitar y necesita una buena limpieza y arreglar algunas cosas, nada más, les había dicho. Pero un simple vistazo daba a entender que la casa no había sido habitada desde la edad de piedra, como poco. Bueno, tampoco había que preocuparse tanto, con una ganzúa podría cargarse tranquilamente el candado que cerraba el armario. Bajó las escaleras para hacerse con la ganzúa y la subió de nuevo rápidamente. El polvo del trastero hablaba por sí mismo, él no tenía más que añadir. Por lo que parecía, los últimos moradores de la casa debieron de salir de allí a toda prisa, arrastrando unas cosas, tirando de otras, pues todo mostraba un desorden fenomenal, con desconchones en las paredes y hasta cascotes dispersos por el suelo. Debió de ser, en efecto, una salida azarosa. Bueno, él tenía todo el invierno por delante para recomponer un poco todo aquello. En breve iría a comprarse una caja de herramientas. Colgó la linterna de su cinturón y con la ganzúa en la mano se dispuso a atacar el candado del armario. Al fin consiguió reventar el candado. Tuvo que desplegar bastante fuerza para abrir la puerta, respiró un polvo que parecía mezclado con musgo, alzó la linterna y vio así el interior de aquel armario, que había imaginado grande pero estrecho. 1000 reflejos plateados se le clavaron entonces en los ojos mientras una especie de fuego dorado le hería las pupilas. Apartó la linterna y la volvió a levantar al poco, así se dio cuenta de que proyectaba el haz de luz no contra el interior de un armario empotrado, sino hacia una habitación llena de espejos. Los había en las paredes, los había en el suelo, apoyados contra los rincones, los había hasta pendientes del techo. Entre ellos había uno que destacaba especialmente por su tamaño, y otros con sus cornucopias, muy antiguos, y otros más, no menos antiguos, propios de los vestidores, y otro que en realidad era un armarito para el cuarto de baño, de esos en los que se guardan medicinas, muy parecido al que ellos mismos habían instalado nada más llegar a la casa. Y en el suelo, un montón de espejos de mano de todos los tamaños y brillos. Se fijó más que en ningún otro en uno muy antiguo, de esos que tenían antaño las mujeres en las mesas de sus cuartos. Y los había también de bolsillo, mínimos. Y en una de las paredes estaban tan bien colocados que no podían sino haber sido clavados así por algo en concreto. Contempló aquel medio centenar largo de espejos que había en aquella auténtica habitación, aunque sin ventanas, que era el armario empotrado, y al hacerlo recibió medio centenar de reflejos distintos en la cara.
Y de nuevo pensó en Hacker, acordándose de cuando visitaron la casa por primera vez en su compañía. Había notado que no había armarito para las medicinas, pero Hacker se limitó a decir que no tenía ni idea de eso, que tampoco había espejos, ni muebles ni nada parecido en la casa, pues se vendía vacía. De eso toparse de golpe con aquella colección de espejos, había desde luego un gran trecho. ¿Que no había espejos? ¿Y por qué no habría de haberlos? ¿Y por qué los que había, que eran muchos, estaban encerrados allí, en el trastero, bajo llave? Era, desde luego, muy interesante. Seguro que a su esposa le gustaba alguno de aquellos espejos. Había algunos, de mano, realmente preciosos, con empuñadura de plata. Ya le hablaría de su descubrimiento. Caminó por el interior de aquel insólito armario empotrado arrastrando con mucho cuidado las maletas en las que llevaba la ropa de verano. No había ni perchas, ni un solo gancho en el que colgar la ropa. Dejó las maletas a un lado, para mirar mejor, y al hacer un barrido con la linterna volvieron a clavarse en sus ojos y en su cara, como fuego, 1000 reflejos distintos. Apartó la linterna. Las superficies plateadas de los espejos adquirieron entonces una extraña tonalidad oscura. Por supuesto, no podía dejar de pensar en todo aquello, aun hallándose tan entretenido. Sus reflexiones, sin embargo, tenían que ser necesariamente oscuras. Y neblinosas, huidizas, y también mohosas, escurridizas, sus reflexiones se interrumpieron, sin embargo, porque en ellas había algo que llenaba el interior del armario empotrado, algo que estaba tras él y frente a él, y también a su alrededor. Algo, en fin, que era lo que había motivado esas reflexiones suyas oscuras, neblinosas, mohosas. Algo que parecía crecer empujándole hacia afuera. Algo que le hacía temblar sin que pudiera evitarlo, pues al fin y al cabo no veía nada, y que le obligaba a retroceder lentamente hacia la salida, y que una vez fuera del armario le hizo cerrar la puerta y presionarla con toda su fuerza para que no se abriese. Algo que se llama claustrofobia. Eso era. Solo claustrofobia, el nombre que mejor correspondía a su ataque de nervios. Era natural. A cualquiera se le alteran los nervios cuando se ve en un espacio reducido. Por la misma razón que a cualquiera se le desata un ataque de nervios cuando se mira mucho rato al espejo. Y allí había, en aquel armario, por lo menos 50 espejos. Allí estaba, fuera ya del armario, aún tembloroso, tratando de pensar en otras cosas, tratando de mantener su mente alejada de aquello que medio había visto, medio había sentido, medio había reconocido. Pensó en los espejos un momento. Pensó en el hecho de mirarse en un espejo. Las mujeres lo hacen constantemente. Los hombres son distintos. Los hombres, también él, son conscientes del terror de los espejos. Podía recordar cuando iba a una sastrería y se miraba en uno de esos complicados espejos en los que uno se puede ver de lado al tiempo que se ve de frente. ¿Qué shock tan fuerte procura eso la primera vez, y todas las veces? Un hombre parece distinto en un espejo. No aparece ahí como se imagina que es, ni como cree que debe ser. El espejo distorsiona. Por eso los hombres cantan y silban mientras se afeitan. Para mantener sus mentes alejadas de su reflejo. Si no lo hicieran así, se volverían locos, como se llamaba el tipo aquel, el personaje mitológico griego que se enamoró de su propia imagen. Narciso, ese mismo. Se pasaba las horas contemplándose en el reflejo que de él hacía el agua de una fuente. Las mujeres, sin embargo, soportan tranquilamente verse en el espejo. Es así porque las mujeres nunca se ven como son. Ven una idealización de sí mismas, en realidad, al mirarse al espejo tienen visiones. Polvos, carmín, pintura para los ojos, mascarillas, brillantina, o la sola vacuidad a la que todos esos elementos deben dar forma. Las mujeres sufren con gusto la locura de verse, porque son pequeñas locas. ¿No había dicho ella algo de que lo vio en el espejo del dormitorio, la otra noche, cuando en realidad él no estaba allí?
Quizá hiciera mejor no contándole nada de todo aquello a su esposa. Por lo menos hasta que no echara un vistazo nuevamente al armario, aunque esta vez en compañía de la gente que les había vendido la casa, el tal Hacker. Quería acabar con toda aquella historia de una vez. Algo estaba mal en algún lugar, algo pasaba en la casa, y no sabía qué era, porque demonios habrían dejado allí todos esos espejos los antiguos propietarios de la casa, pues sin duda fueron ellos los que lo hicieron. Salió despacio del trastero del ático, en realidad se forzaba a ir despacio, pues se forzaba igualmente, a la vez, a pensar algo, lo que fuese. Menos en aquel escalofrío que había experimentado en el armario, en la habitación de los espejos. Pensar en algo. Pensar. Pensamientos. ¿Quién teme verse reflejado en un espejo? Otro mito, ¿no es así? Los vampiros. En realidad no se reflejan en los espejos. Dígame la verdad, Hacker, los que levantaron esta casa eran vampiros, se le ocurrió que podría preguntar a la gente. Era un pensamiento divertido. Era divertido pensar en eso mientras bajaba por la escalera entre las dos luces del atardecer, mientras crujen los peldaños de madera y las sombras se amontonan en auténticas bandadas y se cierne despacio la noche al tiempo que algo parece espiarte desde cualquier rincón y a veces crees ver en un espejo una sombra, una visión fugaz, extraña cuanto menos. Se sentó a esperar el regreso de su esposa, pero antes encendió las luces y puso también la radio, y dio gracias a Dios por no tener aparato de televisión, pues el aparato receptor de televisión tiene pantalla, y la pantalla hace reflejos, y los reflejos al parecer contienen cosas que no quería ver, pero no tenía por qué haber más problemas aquella noche. Cuando llegó ella con los paquetes de la compra ya se sentía mejor. Cenaron y charlaron tranquilamente, como si en realidad no ocurriera que ninguno quería hablar de su miedo. Comenzaron después a hacer los preparativos para la fiesta de inauguración de la casa, que se celebraría el día siguiente, sábado, y llamaron por teléfono a unos cuantos amigos para convocarlos. Con la euforia de ese momento sugirió el que invitaran también a Hacker, así que le llamaron igualmente, aceptó el otro y se fue a dormir el matrimonio. Apagaron las luces, lo que quiere decir que todo estaba a oscuras y en la oscuridad no se ven los espejos. Eso le ayudó a dormir, solo que a la mañana siguiente le resultó difícil afeitarse. Después de hacerlo a duras penas, fue a la habitación, levantó a su mujer, sí, la levantó un tanto bruscamente, la bajó a la cocina y, tomando el estuchito de maquillaje que tenía en el bolso, le aplicó polvos en la cara y en las manos para que no se reflejara en el espejo. Creía haberla visto allí, a su espalda, mientras se afeitaba. No le dijo por qué lo hacía y ella tampoco dijo una palabra. Ambos tenían secretos, guardados cuidadosamente, en el mayor de los silencios. Él se montó en el coche y se fue a trabajar mientras ella comenzaba a preparar los canapés para la noche. Y si es verdad que a lo largo de aquel sábado seco, largo y oscuro, la casa parecía gruñir, y bisbisear, y resquebrajarse a veces, todo estuvo en calma, bastaba con mantenerse a la escucha. Todo estaba en calma, en efecto, cuando él volvió de trabajar, pero quizá eso era lo peor. Era como si algo esperase a que cayera la noche. Quizá por eso ella se vistió a prisa, se maquilló a prisa y parecía totalmente atacada por la prisa en todo. Mientras estaba ante el espejo, uno no puede hacer las cosas bien hechas si está temblando y tiene miedo. Y por eso él se tomó unos cuantos tragos, bastante antes de la cena, y luego hizo lo mismo ella, de manera que ambos acabaron un tanto atropellados y hasta colocados. Es difícil ver las cosas con claridad si bebes. Y entonces llegaron sus invitados. Los Títer, maravillados de la carretera por la que habían ido a través de las colinas. Los Valiant, admirados ante la fachada de la casa y los techos tan altos del interior. Los Ser, riendo contentos mientras Vic decía una y otra vez que la casa parecía obra de Charles Adams. Era el momento de invitarles a la primera copa, y con eso estaban cuando llegaron Hacker y su esposa. Las voces pugnaban por hacerse oír por encima de la música que salía de la radio.
Él y ella también bebieron, mucho. No les agradó nada aquello de que la casa parecía hecha por Charles Addams. Había además otros detalles. Pequeños detalles. Los Talmadge habían llevado flores y ella fue a la cocina para ponerlas en una jarra de agua. Vio cosas en el cristal de la ventana, quizá caras, mientras estuvo a solas en la cocina, mientras llenaba de agua la jarra, el cristal de la jarra se oscureció entre sus dedos y vio allí reflejadas esas cosas, quizá las caras, que un momento antes había visto en la ventana. Se volvió rápidamente. Pero estaba sola en la cocina. Completamente sola, sosteniendo algo así como 100 ojos desnudos en sus manos. La jarra se le cayó de las manos, y los Talmadge, los Hacker y los Valiant corrieron en tropel a la cocina. Talmadge la acusó de haber bebido más de la cuenta, aquello era razón más que suficiente para un nuevo round, pero él no dijo nada, se limitó a poner las flores en otra jarra de agua. Algo debió de imaginarse, porque cuando uno de sus invitados les pidió que les mostraran la casa reaccionó con vehemencia. Aún no hemos ordenado las cosas arriba, dijo. Todo está hecho una pena, os tropezarías con cestas y maletas. ¿Hay alguien ahí arriba? Preguntó entonces Mrs. Teeter, que entraba en la cocina acompañada de su esposo. Se acaba de oír un sonido aterrador, como si algo se rompiera. Se habrá caído algo, cualquier cosa, dijo el anfitrión, pero no miró a su esposa mientras hablaba, ella tampoco le miraba. ¿Qué tal si tomamos otra copa? Dijo ella entonces. Sirvió ella misma las bebidas, cuando hubieron vaciado los vasos sucedió otro round. El alcohol hace que la gente hable, y si habla la gente cuando ha bebido, lo normal es que se suceda un round tras otro. De momento funcionó la estratagema. El grupo fue dirigiéndose por parejas hacia el salón de estar, y siguió sonando la radio, y brotaron las risas y las voces se impusieron a los sonidos de la noche. Él servía copas y ella las distribuía, ambos bebían, de paso, pero a él no le hacía mucho efecto el alcohol. Se movían, no obstante, con cuidado, como si sus cuerpos fueran vasos, sin fondo, esperando verse sacudidos en cualquier momento por cualquier sonido extraño. Los vasos contienen el licor, pero no se emborrachan. Sus invitados, sin embargo, no eran vasos, bebían, y como tenían fondo, rebosaban. Comenzaron a levantarse, a ir de aquí para allá, y antes de que los anfitriones pudieran darse cuenta Mr. Valiant y Mrs. Talmadge comenzaron una excursión muy privada a la planta superior. Era algo sorprendente, irregular, no muy considerado, pero los demás, por fortuna, no se percataron de que deseaban perderse por allí arriba. Al menos hasta que Mrs. Talmadge bajó a toda prisa la escalera y no menos velozmente se dirigió al cuarto de baño de la planta inferior. Su anfitriona la vio y la siguió, la alcanzó justo en la puerta del cuarto de baño y entró con ella para hacerle algunas preguntas, procurando ser discreta. No fue necesario que le hiciera ni una pregunta. Mrs. Talmadge comenzó a hablar moviendo mucho las manos. «Ha sido la treta más sucia que jamás haya visto», exclamó entre sollozos ahogados. «El muy puerco subió tras nosotros a hurtadillas para espiarnos, sucio piojoso. Admito que estábamos jugueteando un poco, pero eso era todo. También él anda coqueteando con buen Hacker. Lo que me gustaría saber es de dónde sacó esa barba, vaya susto que me dio. ¿Pero de qué me hablas?», preguntó ella suponiendo a qué se refería, pero sin aventurar nada. Jeff y yo estábamos en el dormitorio, a oscuras. Me volví hacia el espejo al notar que entraba algo de luz. Alguien había abierto la puerta y lo vi reflejado en el espejo, le vi la cara. Sí, era mi marido, seguro, pero con barba. Y esa manera de mirarnos, las lágrimas impidieron que siguiera. Mrs. Talmadge temblaba de tal manera que no podía darse cuenta de que su anfitriona también se estremecía, no obstante lo cual le pidió que siguiera con su relato. La verdad, siguió diciendo Mrs. Talmadge, es que solo nos vio allí, juntos, pero sin hacer nada, porque no nos dio tiempo.
pero ya verás cuando lleguemos a casa, será capaz de matarme porque está loco de celos. Esa mirada que le vi en el espejo. Ella abrazó a Mrs. Talmage. Ella confortó a Mrs. Talmage. Ella tranquilizó a Mrs. Talmage. Pero se sabía incapaz de calmar su propia agitación. Ambas parecieron más tranquilas al cabo de un rato, se lavaron la cara y recompusieron su maquillaje, después salieron del cuarto de baño para reunirse con los demás. Justo en ese momento se dejaba sentir la voz de Mr. Talmage, que contaba lo que le había pasado un poco antes de que su esposa bajara a toda prisa para meterse en el cuarto de baño. Pues estaba ahí hace un rato, en el cuarto de baño, y apareció esa vieja bruja o lo que sea poniéndome caras en el espejo, sobre mis hombros. ¿Qué pasa aquí? ¿Os habéis comprado una casa encantada? A Mr. Talmage eso le pareció gracioso, y a los demás invitados también. Los anfitriones, sin embargo, siguieron sin decir nada y sin mirarse. Mostraban una sonrisa resquebrajada. El cristal es muy frágil. Bah, tonterías, no te creo. Le dijo sonriente Gwen Hacker. La esposa de Mr. Hacker había bebido bastante. Subiré a ver qué pasa, me gustaría presenciar algo así, anunció dirigiéndose rauda a la escalera. No, espera. Le gritó su anfitrión, pero ya era tarde. Gwen Hacker había hecho un movimiento velocísimo. O sea que una broma como las de Halloween, ¿eh? Dijo Talmage a su anfitrión. Una vieja jugando como los niños, muy bien. No está mal, es divertido. ¿Qué otra sorpresa nos tienes preparada? Él tartamudeó un poco al tratar de dar una respuesta a su amigo, en su intento por decir cualquier tontería con la que salvar el trance. Ella se le acercó para apoyarle en silencio, pero a la vez temerosa de oír algo de un momento a otro, temerosa de descubrir de una vez por todas que era aquello tan opresivo, tan ominoso. Pensó en Gwen Hacker, la imaginó merodeando por la planta superior, mirándose en el espejo del dormitorio. El grito fue aterrador. Fue eso, un grito de pánico. Ni un llanto ni una risa, un grito al que siguieron varios más. Él se levantó rápidamente y corrió hacia la escalera, seguido de Mr. Hacker, que no pudo hacerlo tan rápido porque estaba gordo. Los demás se levantaron, pero en silencio, y se quedaron allí clavados, preguntándose si correr o no también ellos hacia la escalera, cosa que al final hicieron, aunque sin correr, subiendo despacio. Pronto escucharon pasos en el suelo de madera crujiente, respiraciones agitadas, unos sollozos entrecortados de mujer. Gwen Hacker mostraba una expresión de pánico cuando su marido y el anfitrión la encontraron medio desvanecida. El espanto le salía a Gwen Hacker por la voz, corría por todo su cuerpo, paralizándola, abandonándose en los brazos de su marido. Arriba, la luz del cuarto de baño seguía encendida, caía sobre el espejo vacío, como vacía de toda expresión tenía la cara Gwen Hacker. Todos se amontonaron alrededor de los Hacker, él y ella estaban a un lado, a cierta distancia del grupo, y prácticamente en volandas la llevaron al dormitorio, donde echaron en la cama a Gwen Hacker. Parecía inconsciente. Alguien habló de llamar a un médico y alguien dijo que no hacía falta, que se pondría bien en un minuto, y alguien dijo que muy bien y que quizá fuese mejor dejarla sola, acabar con el barullo para que se recuperase cuanto antes. Por primera vez parecieron temer algo, hallarse todos bajo el efecto de una gran aprensión, sentir pánico de la casa, de la oscuridad, del suelo de madera crujiente, de las ventanas, de sus propios pasos. Todos estaban sobrios. Había ocurrido de golpe. Todos parecían de lo más solícito. Todos estaban deseando irse cuanto antes. Hacker se inclinó sobre su esposa, le friccionó las muñecas, la obligó a beber un poco de agua, tratando de que recobrase la conciencia, de que saliera de su vacío. El anfitrión y la anfitriona, mientras daban a los otros sus abrigos y los sombreros mientras oían expresiones de agradecimiento, rápidas despedidas, buenos deseos tales como, que lo paséis bien, queridos. Los Títer, los Valiant y los Talmage se perdieron rápidamente en la noche. Él y ella,
Tras despedirles, subieron de nuevo la escalera para dirigirse al dormitorio donde estaba el matrimonio Hacker. Ahora todo estaba a oscuras, salvo la habitación. Seguían esperando. Cada vez más hartos y angustiados por la espera, Mrs. Hacker pareció súbitamente recuperada y empezó a hablar. A su esposo, a ellos. La he visto, dijo. No me digas que estoy loca, la he visto. La vi de puntillas a mi espalda, mirándome en el espejo del cuarto de baño. Con el mismo lazo azul en su pelo, el mismo que llevaba el día que, por favor, querida, suplicó Mr. Hacker, pero ella no le hizo caso. La he visto, te digo que la he visto. Era Mary Lou. Se puso a hacerme caras en el espejo. Y está muerta, sabes bien que está muerta, aunque no se encontró su cuerpo después de que desapareciera hace ya 3 años. Mary Lou Dempster, dijo Mr. Hacker. Hacker era un tipo gordo. Tenía cara y papada y ambas le temblaban. Jugaba siempre por aquí, siguió diciendo Gwen Hacker, lo recuerdas perfectamente. Wilma Dempster se lo avisó, le decía siempre que no jugara en esta casa porque lo sabía todo. Pero Mary Lou no le hizo caso, y ahora, esa cara, más sollozos. Hacker le dio unas palmaditas en la espalda. Él también parecía necesitar unas palmaditas en la espalda. Pero nadie se las daba. Él estaba allí, ella estaba allí. Miraban. Oían. Inmóviles. Esperaban. Querían saber el resto de la historia. Díselo, soltó Mrs. Hacker a su esposo. Cuéntaselo todo, diles la verdad. Lo haré, pero creo que será mejor que te lleve a casa. No, antes, cuéntaselo todo. Quiero oír cómo lo haces, debes decírselo ya. Hacker se dejó caer en el borde de la cama, pesadamente. Su esposa se abrazó a él. Sus anfitriones no tuvieron que esperar mucho más. El vendedor comenzó enseguida a contarles la historia. No sé cómo comenzar, no sé por dónde empezar, dijo el gordo Mr. Hacker. Todo esto es culpa mía, sin duda, pero no puedo explicarme qué ha pasado. Todas esas tonterías acerca de las casas encantadas. Bueno, ¿quién se va a creer esos cuentos? Yo, por lo menos, nunca me los he creído y no puedo darles pábulo, ¿comprenden? Yo la vi, he visto su cara, musitó Mrs. Hacker. Lo sé, dijo su marido, te creo. Por eso voy a hablarles a estos amigos de la casa. Por eso les voy a contar por qué no se ha vendido, ni siquiera alquilado, en los últimos 20 años. Una vieja historia de este lugar. Me temo que tarde o temprano acabarían ustedes por oírsela contar a cualquiera. Vamos, díselo de una vez, por favor, le urgió Mrs. Hacker, que parecía ya totalmente recuperada. Él y ella estaban de pie ante ellos, expectantes, frágiles como el cristal, más frágiles aún a medida que el otro hablaba lentamente, sin dejarse un detalle. Al fin comenzaban a saber algo acerca de sus angustias, de la opresión que sintieron desde el instante mismo en que comenzaron a instalarse en la casa. Vivían en la que fue la casa de los Bellman, la casa que Job Bellman levantó para su esposa en los años 60 del siglo pasado, la casa donde murió ella al dar a luz a Laura. Job Bellman siguió trabajando duramente en los años 70 para hacer de la casa una auténtica mansión, mientras su hija crecía, y luego prácticamente se retiró, no volvió a salir de allí en los 80, cuando su hija era ya una auténtica belleza. Los hombres de aquel tiempo decían que Laura Bellman era la mujer más hermosa que jamás se había visto por allí. Muchos fueron los caballeros que la cortejaron a lo largo de la década, hombres que cruzaban el hall con sus botas brillantes, con sus mostachos encerados, sonriendo consideradamente al viejo Job, sonriendo con altivez a los criados, mostrando una adoración incondicional por Laura. A Laura le parecía normal que tantos caballeros le mostraran tamaña deferencia, pero no pensaba en casarse, al menos en tanto viviese su padre, el viejo Job, y además era muy joven para pensar en eso. Y además no le parecía especialmente atractivo el matrimonio, creía que era mucho mejor tener amigos.
Fueron yéndose los años entre bailes, fiestas, paseos a la luz de la luna, paseos a caballo, paseos en bicicleta, amigos y más amigos, bromas, divertimentos variados, música de mandolinas. Y un día murió el viejo Job en la gran cama de la planta superior, y acudieron el doctor y el ministro de la iglesia, y acudió igualmente el abogado que habló de la herencia, de las posesiones, de una asignación dineraria anual. Laura se había quedado sola, sin más compañía que la de los criados de la casa y sus espejos. Espejos para la mañana, para ver cómo iniciaba el día. Espejos para la noche, antes de salir y hacer su entrada triunfal en cualquier acto, antes de bajar la escalera para subirse al carruaje. Espejos al amanecer, cuando regresaba, espejos que absorbían sus sonrisas, que oían sus confidencias y la narración de sus triunfos nocturnos. Espejo, espejo de la pared, ¿quién es la más fantástica? Los espejos le decían la verdad, los espejos nunca mentían, los espejos jamás le ocultaban que era la más bella, la más adorable y fantástica. Pasaron más años, pero los espejos no parecían cumplirlos, no envejecían. Laura tampoco. Sus pretendientes se asombraban ante aquello. Ellos sí envejecían. ¿Por qué seguía ella siendo la de siempre? Laura Bellman era joven, muy joven. Los espejos, además, se lo decían a diario. Y los espejos siempre dicen la verdad. Laura, por ello, se pasaba la mayor parte del tiempo con los espejos, eran la compañía que más apreciaba. Ante ellos se ponía polvos en la cara con una lentitud máxima, ante ellos se peinaba los cabellos con igual parsimonia. Ante ellos mostraba sonrisas encantadoras, moines deliciosos, miradas de reojo. Ante ellos ensayaba poses en busca de su mayor perfección. A veces, cuando iban a verla sus pretendientes, ordenaba a los criados decir que no estaba en casa. Le parecía una auténtica tontería apartarse de los espejos. Poco a poco fueron dejando de solicitar su presencia aquellos pretendientes. Iban y venían los criados, pues muchos morían por imperativo de su edad. Laura y sus espejos eran lo único que seguía inalterable en la casa. Los años 90 fueron para ella igual de divertidos, aunque de una manera que nadie podía entender. Laura reía ante los espejos, seguía contándoles cosas que eran auténticamente confidenciales, antes de irse a la cama. Volaron más años, pero Laura seguía riendo. Reía y coqueteaba como una jovenzuela cuando los criados le hablaban y le ofrecían llevarle la comida a su habitación en una bandeja, para que no tuviera que moverse. Algo iba mal con los criados, y con el doctor Turner, que siempre, cuando la visitaba, insistía en que saliera de allí para acogerse en cierta casa encantadora. Todos ellos creían que estaba envejeciendo, pero no, era mentira, los espejos no mienten. Usaba peluca y dentadura postiza solo para complacer a los demás, que así se lo habían pedido, aunque ella en realidad no necesitaba ni una cosa ni otra. Los espejos le decían que no había cambiado. Eran ellos, además, los que le hablaban ahora, ella no tenía que decirles ni una palabra. Solo tenía que ponerse ante un espejo, para empolvarse la cara o echarse pachuli, o para hacer gárgaras, y enseguida oía al espejo, el que fuera, decirle cuán hermosa era, cuánto asombraría al mundo si saliera por ahí a consumir su belleza en las fiestas, como antaño. Pero no estaba dispuesta a dejar ni un momento la casa, no estaba dispuesta a apartarse un solo minuto de los espejos. Pero llegó el día en que quisieron llevársela de allí, y la atenazaron con manos férreas, a ella, a Laura Bellman, la mujer más bella del mundo, como se les habría ocurrido hacerle eso a ella. Tuvo que defenderse, arañarles, morderlos, patearlos. A un criado estúpido le pegó tal empujón, que acabó matándose al estrellarse contra un espejo, sangrando por la cabeza, toda la cara llena de cortes, salpicando de sangre la imagen de su exquisita perfección, reflejada en aquel maravilloso espejo contra el que fue a estrellarse el muy imbécil. Claro que ella no tuvo la culpa, todo se debió a un error. Se lo dijo el doctor Turner al magistrado cuando la llamaron a prestar declaración.
Pero ella no quiso verle, no quiso salir de la casa. Entonces cerraron su habitación y sacaron de allí todos los espejos. Sacaron de allí todos los espejos. La dejaron allí sola. Una vieja loca, desdentada, chillona. Recluida en su habitación, desposeída de su reflejo. Se llevaron sus espejos y la convirtieron en una vieja. Vieja y fea. Y miedosa. Gritó espantosamente cuando se llevaron los espejos. Gritaba y daba vueltas por su habitación. Vueltas en vano. Fue entonces cuando supo que era vieja, que nada podía salvarla de la vejez. Lo supo al verse reflejada en el frío cristal de la ventana, su cabeza calva, las mejillas hundidas. La ventana era también un espejo. Se miró allí. Tenía la cara de una vieja muerta a la que hubiera embalsamado un loco. Tenía la cara propia de quien en breve irá a parar a una tumba. Todo parecía haber cambiado. Estaba en su casa, reconocía cada pulgada de su cuarto, la casa formaba parte de ella desde el día en que vino al mundo. Pero, aquella cara obscenamente fea no era su cara. Solo un bonito espejo podría mostrársela como realmente era, pero le habían quitado todos sus espejos. Por un momento vislumbró la verdad de nuevo, por un momento el cristal de la ventana le mostró el rostro de la verdadera Laura Bellman, la mujer más bella del mundo. Se irguió. Dio unos pasos atrás, sin dejar de mirarse en el espejo que le ofrecía el cristal de la ventana, y comenzó a bailar. Lo hizo sonriente, orgullosa de sí misma. Allí estaba, bailando en el cristal de la ventana, arrojándose contra el cristal de la ventana en una de sus piruetas, rompiéndolo a la vez que un trozo de aquel cristal se le clavaba en la garganta. Así murió, así la encontraron. Acudieron el doctor, los criados, el abogado. Todos prestaron declaración al respecto. Compró la casa una agencia inmobiliaria. Al principio la alquilaron a unos cuantos inquilinos, pero siempre se largaban al poco. Tenían problemas con los espejos. Uno de ellos incluso murió, de un ataque al corazón, al parecer, mientras una tarde se ajustaba el nudo de la corbata ante el espejo. Una muerte grotesca, desde luego, tanto como las historias que comenzaron a circular por la ciudad a propósito del hecho, basadas en lo que fue contando por ahí su esposa. Un maestro de escuela que alquiló la casa en los años 20 pasó también a mejor vida en circunstancias que el Dr. Turner nunca pudo explicar. El propio Dr. Turner dijo a los de la agencia inmobiliaria que quizá fuera mejor retirar del mercado aquella casa, pero la verdad es que no hizo falta. Nadie intentó alquilarla de nuevo, y mucho menos comprarla. Ya se había hecho con cierta reputación la casa de Bellman. Nunca se sabrá si Mary Lou Dempster desapareció o no en la casa de Bellman. Pero solo un año atrás se la vio por los alrededores, dirigiéndose allí, y quien la vio dio la voz de alerta y salieron a buscarla, pero sin éxito. Y nada más se supo ni se dijo de ella. El caso fue que los de la agencia inmobiliaria decidieron hacer un somero arreglo en la casa, poca cosa, y ponerla en alquiler o a la venta, lo que fuese. Y así llegaron él y ella a vivir en la casa, con eso. Ahí acababa la historia, toda la historia. M.R. Hacker abrazó a su esposa y luego la ayudó a levantarse. M.R. Hacker era un buen hombre, inspiraba confianza, les pedía perdón. Pero no se atrevía a mirar a los ojos de sus clientes. Él abrió la puerta para que el matrimonio Hacker saliera. Nos iremos de aquí cuanto antes, me da igual si hemos pagado o no, dijo. Eso no es problema, puede arreglarse, dijo Hacker, esta misma noche me pongo con ello y podrán mudarse mañana domingo, si quieren. Haremos el equipaje y nos largaremos de aquí mañana mismo, dijo ella. A un hotel o lo que sea, pero nos largamos de aquí. Les telefonearé mañana, dijo Hacker. Estoy seguro de que no habrá problemas para que se muden a otra casa, por el mismo precio. Aunque, han estado aquí casi una semana, y nadie no dijo más. No había nada más que decir. Se fueron los Hacker y el matrimonio se quedó a solas. Solo él y ella. 2 o 3, si se cuenta eso.
pero tenían sueño, él y ella, estaban demasiado cansados como para preocuparse más de lo que ya se habían preocupado. Experimentaban esa depresión, ese reblandecimiento que sigue a los estados de sobreexcitación. No se dijeron nada porque nada tenían que decirse. No escucharon nada porque la casa, y eso, mantuvo un sombrío silencio. Ella fue al dormitorio y se desvistió. Él comenzó a dar vueltas por la casa. Se dirigió a la cocina y abrió el cajón de un mueble. Tomó de allí un martillo y destrozó el espejo que había en la cocina. Un martillazo más y, cras. Se había cargado también el espejo del vestíbulo. Luego, a por el espejo del cuarto de baño de la primera planta. Subió entonces la escalera y entró en el cuarto de baño de la planta superior. Cras, clink. Había destrozado el espejo del lavabo y el armarito acristalado para guardar las medicinas. Luego destrozó el espejo del dormitorio de su estudio. Y fue al dormitorio, donde ya estaba ella, e hizo añicos aquel gran espejo ovalado pensado para que las mujeres dieran rienda suelta a su vanidad. No se había cortado, tampoco estaba excitado, ni siquiera levemente enfadado. Se había cargado todos los espejos a la vista, no quedaba ni uno. Se complació especialmente en contemplar el destrozo hecho. Luego apagó la luz, se tumbó en la cama junto a ella y se quedó dormido. Pasó la noche. Había algo hiriente en la luz del día. Ella lo miró irse en busca de las maletas vacías. Mientras ella desayunaba, él había echado toda la ropa sobre la cama, para meterla después en las maletas. Ella subió enseguida e hizo lo mismo con su ropa, descolgándola de las perchas. Mientras, él subió al ático para recoger las maletas con la ropa de verano que había dejado en el trastero. Llamarían al día siguiente a los de la mudanza, o en cuanto supieran cuál sería su destino inmediato. La casa estaba tranquila. Si eso sabía de sus planes, la verdad es que se mostraba impasible, o no se mostraba, sin más. El día era luminoso y apagaron las luces. No se dirigían la palabra. Ambos pensaban en la historia de Laura, el cristal de la ventana, su reflejo. También hubiera podido el cargarse a martillazos el cristal de la ventana del dormitorio, incluso todos los cristales de la casa, pero hubiese sido una tontería, un esfuerzo innecesario. Además, se largarían de allí a no mucho tardar. Entonces oyeron el ruido. Un sonido atenuado, resbaladizo, rumoroso. Parecía producirse bajo sus pies. Ella comenzó a respirar dificultosamente. «Es la cañería del sótano», dijo él sonriendo mientras la tomaba por los hombros. «Iré a echar un vistazo», dijo ella, dirigiéndose a la escalera. «Ya iré yo, no te preocupes», dijo él, pero ella dijo que no con la cabeza y salió. Seguía respirando con mucha agitación, pero tenía que demostrarse que no le daba miedo hacer eso. Tenía que demostrárselo también a él. Y a eso, igualmente. «Espera un momento», dijo él. «Voy a buscar la llave inglesa, está en el maletero del coche». Salió a prisa. Ella se quedó allí unos segundos sin saber qué hacer. Luego se dirigió al fin a la escalera y comenzó a bajar. Aquel sonido era cada vez más fuerte. Parecía como si se estuviese inundando el sótano. Era, en medio de todo, un sonido gracioso, parecía una risa. Él lo oyó incluso cuando estuvo en el garaje y abría el maletero del coche para hacerse con la llave inglesa. Estas malditas casas viejas siempre tienen alguna avería. Tenía que habérselo imaginado. Las cañerías hechas una pena, y claro, sí, allí estaba la llave inglesa. Salió del garaje armado con ella, poniendo mayor atención en aquel rumor acuoso y en el grito de su esposa. Sí, ella había gritado. Gritaba de nuevo desde el sótano, allí abajo donde todo estaba a oscuras. Él corrió enarbolando su llave inglesa. Bajó rápidamente la escalera del sótano, irrumpiendo en la oscuridad, aquella oscuridad desde la que le llegaba el grito de su esposa. Estaba atrapado. Luchaba contra eso, pero era demasiado fuerte para ella, una leve claridad,
Tras un momento, le mostró el grifo abierto de aquel lavadero del sótano, y en el reflejo del agua que lo desbordaba vio la cara de pánico de ella, y otras caras alrededor, negras, dando vueltas en torno a su esposa, caras de algo que parecía agarrarla, inmovilizarla. Levantó la llave inglesa y comenzó a descargar golpes desesperadamente, aquí y allá, hasta que no se oyó un grito más. Entonces, agotado, sin resuello, se paró a mirar en derredor suyo. La vio en el suelo. Un bulto negro que más que estar allí parecía reflejarse en el agua que inundaba el piso del sótano. Un reflejo que evocaba la idea de eso. Era ella, sin embargo, allí estaba, yaciente, tirada en un agua que se iba tiñendo de rojo lentamente, como su cabeza. También se había teñido de rojo su llave inglesa. Él comenzó a decirle algo, a preguntarle cómo estaba. Pero comprendió que se había ido definitivamente. Ya solo quedaban él y eso, y se vio huyendo escaleras arriba, sin soltar la llave inglesa ensangrentada. Y se vio descolgando el teléfono para llamar a la policía y ofrecer su versión. Cayó pesadamente en una silla con el auricular en la mano, pensando qué decirles, cómo decírselo, cómo explicárselo. No era fácil. Por ahí anda esa mujer enloquecida, verán. Siempre mirándose en los espejos, había más vida en su reflejo de ellos que en su propio cuerpo. Así que, aunque se suicidó, seguía viviendo en los espejos, o en los cristales, o en cualquier cosa que pudiera reflejarla. Esa mujer mató a varias personas, o fue la causante de que muriesen, y sus reflejos se unieron al suyo, de manera que eso se hizo cada vez más fuerte, tanto, que nadie puede resistirse ya a que le succione la vida. Mujer, tu nombre es vanidad. Por eso, caballeros, he matado a mi esposa. Sí, no sería una mala explicación para lo sucedido, pero ¿cómo explicar lo del agua? Agua. El sótano encharcado también le evocaba el reflejo. Haría mejor, antes de llamar a la policía, haría mejor en reflexionar un poco sobre todo aquello. Reflexionar, reflejar. Reflexionar le evocaba el verbo reflejar, no era el más conveniente. También la ventana que tenía a sus espaldas le reflejaba. Se levantó, fue ante esa ventana y se contempló allí reflejado, entre las sombras de otros. Vio al hombre con barba, la cara de una niña con los ojos patéticamente vacíos, la mirada perdida, de loca, de una anciana. No estaban allí, desde luego, ni a su lado, ni a sus espaldas. Pero se reflejaban en el cristal de la ventana. Y levantó la llave inglesa. Podía destrozarlos, acabar con aquel reflejo solo con un golpe. Se detuvo, dio un paso atrás. Trató de pensar en todo lo que sucedía, pero allí seguían aquellas caras, aquel reflejo de rostros en el cristal de la ventana. Temblaba la llave inglesa en su mano. Entonces vio el rostro de su esposa entre los demás rostros reflejados en el cristal de la ventana. La cara de su esposa, con astillas en las cuencas de los ojos. No podía destrozar el cristal. No podía golpearla de nuevo para matarla otra vez. Dio unos pasos más hacia atrás, se volvió de espaldas a la ventana. Oyó algo, acaso el sonido del viento contra el cristal, y recordó cómo había muerto la anciana. Arrojándose contra el cristal, seccionándose el cuello. Y sintió un dolor agudo, cristales clavándosele. Y sintió que se le iba rápidamente la vida con la sangre. Entonces se murió. Su cuerpo pendía en el pollete de la ventana. Estaba muerto. Algo, sin embargo, se reflejaba abajo, en el suelo. La luz del día sobre un montón de cristales rotos. Un reflejo, y algo surgió de las sombras, algo que lo envolvió en una oscuridad absoluta. Era el rostro de una anciana, y la carita de una niña, y la faz de un hombre con barba, y su propia cara, y la cara de su esposa. Finalmente se vio en la casa vacía y en calma, sentado, a la espera. No había nada que hacer, salvo esperar al próximo que llegara. Mientras, qué mejor que admirarse en aquel reflejo rojo que había en el suelo.